Buenas tardes. Agradecer mucho de entrada vuestra participación en un viernes por la tarde y bueno, después de trabajar toda la semana, pues demuestra mucho actitud respecto a las personas con las que estáis trabajando y agradecer de nuevo a la asociación Brother Billy que nos invite como cada año a compartir este espacio, que es un espacio para nosotros muy enriquecedor, porque que es lo que, de alguna manera, cómo podemos entre todos ayudar a nuestros chicos y chicas con Brother Billy. Yo hablaré sobre todo de aspectos pedagógicos y de desarrollo y conducta en las primeras edades. La doctora Carmen Manso hablará más de los trastornos de conducta y trastornos psiquiátricos, ¿de acuerdo? Haremos la charla primero seguida a las dos y las preguntas al final de las dos charlas, si os parece bien. En principio entiendo que todo el mundo sabe lo que es el síndrome de Prader-Willi, pero sí muy rápidamente, bueno, sabemos que es un trastorno que está causado por la falta de funcionamiento de ciertos genes localizados en el cromosoma 15 de origen paterno, pero que no quiere decir en absoluto que esto quiere decir que lo hereden del padre ni de la madre, ¿no? En principio no es hereditario, es de nuevo. Afecta, ya veis que afecta, es una de las llamadas enfermedades raras, afecta a uno de cada 10.000 o de cada 15.000 recién nacidos, igual por ambos sexos. No voy a entretenerme en esto, ni mucho menos, pero os tiene que quedar claro que el síndrome de Prader-Willi no es solo por una causa genética, sino que hay por lo menos 3 causas genéticas implicadas. La más frecuente es la de elección, ¿vale? Y después tenemos la disomía, la mutación del centro del imprinting o reorganizaciones cromosómicas también. Bueno, hablo lo de las diferentes causas porque hay ciertas pequeñas variaciones clínicas en causas distintas, ¿vale? Como rasgos característicos, tenemos que a nivel cognitivo hay o bien discapacidad intelectual o bien trastornos de aprendizaje, a veces ambos aspectos, ausencia o disminución de la sensación de saciedad cuando comen, un riesgo de problemas de conducta a veces relacionado con la alimentación, pero no solo relacionado con la alimentación, un riesgo psiquiátrico superior al de la población general y también superior al de la mayoría de población con discapacidad, una hipotonía que es presente desde el nacimiento y que condiciona mucho todo lo que es el desarrollo motor. Bueno, fenotipo físico ya lo sabéis, que acostumbra a tener la piel y el cabello más claro, especialmente los chicos y chicas que son por elección, poco desarrollo sexual, manos y pies pequeños y una tendencia a la obesidad, una incapacidad para el vómito en muchos de ellos, no me sale la palabra en castellano. Umbral. Un umbral, gracias. Un umbral elevado del dolor, que quiere decir que para sentir dolor, no en todos, pero en muchos de ellos, para sentir dolor el estímulo doloroso tiene que ser muy intenso y en muchos de ellos observamos lesiones en la piel y estas lesiones muchas veces producidas por autorrascados, a veces por arrancarse pieles, ¿vale? Importante saber que es el fenotipo del síndrome de Prader-Willi, es decir, las manifestaciones clínicas son muy variables dependiente con la edad, es decir, no es lo mismo, cuando vemos un niño con Prader-Willi comportarse de una determinada manera, tener un determinado carácter, por decirlo de alguna manera, esto no quiere decir que cuando vaya a ser adolescente y adulto vaya a tener el mismo carácter, el mismo tipo de problemas, hay una variación, con los años hay cambios. También importante saber que el cuadro actual de síndrome de Prader-Willi es algo diferente o es bastante diferente del de hace años, sobre todo por las variaciones que ha habido en el tratamiento, especialmente, por ejemplo, en lo que concierne al tratamiento con hormona de crecimiento. Los que ya peinamos canas y somos de la temporada anterior a la hormona de crecimiento, pues hemos visto que realmente ha habido un antes y un después a partir de la hormona de los tratamientos con hormona de crecimiento en muchos aspectos y por tanto ha ayudado mucho a la calidad de vida de estas personas. Actualmente el cuadro puede ser más leve, no quiere decir que sea más leve en todos, pero algunos aspectos están pues, mejor manejados de alguna manera. Otros aspectos que producen, o sea, que son responsables de que haya estos cambios
es que ahora la detección es en el nacimiento, la mayoría de casos, alrededor del nacimiento, cuando años atrás pues a veces se detectaban a partir de la obesidad. La atención psicológica, por tanto, es desde el inicio de la vida y tenemos, ya hemos dicho, el tratamiento con hormona de crecimiento, pero también muy importante es que el control y la pedagogía de la alimentación se hace desde el inicio, es decir, antes de que empiece la etapa de hiperfagia, que es la que provoca pues como más riesgo de obesidad, ¿no? Es decir, antes de que aparezca el problema, tenemos ya posibilidad de controlar el entorno y de hacer pedagogía de este problema que es importante en las personas con síndrome de Prader-Willi. Y también tenemos el control de las apneas de sueño. Hay una tendencia en las personas con Prader-Willi a tener apneas de sueño y el hecho de controlarlas, pues evidentemente hace que se oxigene mejor el cerebro y esto es importante para el desarrollo, ¿vale? A nivel escolar, sabemos que en la escuela son importantes los aprendizajes académicos, pero también es la mayoría de horas del día en la que un niño o una niña se relaciona con sus iguales y por tanto el tema de las habilidades sociales se da en la escuela, ¿no? Y todos los procesos emocionales a nivel personal, autoestima, autoimagen, ansiedad, seguridad en sí mismo, etcétera, la escuela forma parte de todo este desarrollo, no solo del desarrollo académico, sino también del desarrollo personal. Y me atrevería a decir que la mayoría de los que os habéis conectado hoy, o muchos de vosotros, os preocupa más el tema emocional y de conducta que algunos de los aprendizajes académicos, en el caso del síndrome de Prader-Willi, ¿eh? Vamos a hablar en la escuela aspectos que son importantes en cualquier edad. Ya hemos dicho lo del umbral del dolor. Por tanto, si un niño, una niña con síndrome de Prader-Willi se cae o se queja de dolor de barriga, etcétera, no menospreciéis lo que está diciendo o no os quedéis tranquilos si veis que ha tenido una caída importante con que él parezca que no le duela porque puede haberse hecho una lesión, ¿de acuerdo? Importante también que muchos de ellos no tienen reflejo del vómito y por tanto ante la posibilidad, es decir, si ingieren algo no comestible, no suele ser el caso, pero puede pasar por error. Si ingieren algo no comestible, pues no hay posibilidad de provocar el vómito y por tanto tendríais que acudir a un servicio de urgencias. El tema de la alimentación, que lo hablaremos un poco a fondo, tenéis que, como escuela, hay que tener muy claro cómo está el tema de alimentación en cada alumno, porque, bueno, cada familia tiene sus... familia es la que a lo mejor lo sabe y, por tanto, es un tema que no podéis empezar el curso, digamos, o empezar a tratar a esta persona sin saber en qué punto está este tema, ¿vale? Otra cosa importante es que pueden tener dificultades de regulación de temperatura corporal y por tanto pues que a veces las reacciones de fiebre pues son tardías. A veces vemos actitudes de cansancio y somnolencia y hay que averiguar cómo duerme este niño, porque otra de las cosas que controlamos pues son las apneas de sueño y por tanto si veis que es un niño que se os duerme mucho por la tarde o que lo veis como muy cansado, etcétera, está bien comentarlo a la familia para que lo lleven al neumólogo. Y, sobre todo, muy importante es cuidar todos los aspectos emocionales y de conducta, y digo, tanto más que los pedagógicos, porque muchas veces pasamos de la etapa de atención precoz en el que hay como una protección muy importante de toda la parte emocional, de conducta, etcétera. Cuando entran a la escuela hay digamos, una atención muy, muy importante, pero de cara más, a veces se inclina más hacia los aspectos más pedagógicos. También es verdad que cuando son pequeños no hay tanto problema de conducta y esto propicia más que nos planteemos muchas veces más las dificultades de aprendizaje de este niño que atender a su aspecto emocional, ¿no? Y por tanto, a veces nos concentramos en este aspecto más psicopedagógico y nos olvidamos un poco del aspecto emocional que no debería nunca dejarse de atender y de trabajar de alguna manera, ¿eh? Entramos un poco en el tema de la alimentación. Sé que es una obviedad, pero no es una obsesión de la familia. Es decir, vosotros tendréis alumnos y alumnas que estarán muy delgados
y que la familia os insistirá que no pueden comer nada extra. Y vosotros diréis, bueno, pues una galleta de 10 gramos realmente no puede engordar a un niño 30 kilos, evidentemente, ¿eh? Es evidente, pero es que no es este el problema. El problema no es que esta galleta de 10 gramos comida hoy le engorde 30 kilos, ¿no? El problema es que esto abre una puerta que después su cerebro no puede cerrar. Os voy a poner un símil, no me gusta poner símiles con otras patologías, pero quizás esto ayuda a entenderlo, ¿no? Si vosotros tuvierais un familiar o un amigo que se está desintoxicando del alcohol, no le diríais que un chupito no le puede hacer daño porque es poca cantidad de alcohol, ¿no? Sabéis que lo importante en este caso no es la cantidad de alcohol que vaya a consumir, sino qué es lo que esto le puede generar, ¿no? En el caso de las personas con Prader-Willi, en el momento que introducimos un alimento o la posibilidad de que, por ejemplo, en el cole se coma o que se pueda comer fuera de horas, todo esto que nosotros introducimos con la cosa de que un día es un día, desde el momento que se introduce, queda grabado a fuego en su mente. Y entonces, siempre es posible. Para una persona con una tendencia obsesiva importante, el hecho de que esto siempre sea posible quiere decir que le estamos poniendo un problema más en la cabeza. Es decir, él va a estar en la escuela pensando a ver si hoy también hay galletas o a ver si hoy también hay panellets. Y esto le va a impedir, por un lado, concentrarse en lo que estáis haciendo y por otro le va a crear un estado de ansiedad que puede aumentar sus problemas de conducta, ¿vale? También otras veces pensamos, y esto nos puede servir para otros niños, pero no para los niños con síndrome de Prader-Willi, que tiene que aprender a ver comida y a controlarse. Es verdad que este va a ser su día a día. Su día a día va a ser, y su futuro, aprender a ver comida y controlarse. Pero estamos diciendo que esto, de alguna manera, no tiene que ser desde la escuela, porque los ritmos que llevan cada uno es cada uno. Y el hecho de que en la escuela haya comida, en realidad, os va a provocar más problemas que soluciones. Es decir, en las escuelas que se ha introducido la comida acaba habiendo más problemas para controlar la alimentación y más problemas de conducta en este niño, porque este niño tiene en la cabeza que puede aparecer la comida en cualquier momento, ¿vale? Tampoco se trata de que no participe en las actividades que hace el resto del grupo, es decir, si finalmente, después de reducir todas las reducibles, nos queda una actividad en la que inevitablemente va a haber comida, no es buena idea que lo cojáis y lo pongáis en otro sitio, de alguna manera. Lo mejor es prever qué va a pasar, hablar con la familia y pactar. Y si la familia realmente, porque el niño está en un momento horroroso o lo que sea, decide no llevarlo aquella tarde al cole, respetarlo. Si la familia os dice, vale, pues que participe, pero que solo coma esto, respetarlo también. Y mucha transparencia de poderle decir a la familia, finalmente, cuando ha terminado la actividad, esto es lo que hemos hecho y esto es lo que ha comido, ¿vale? Es una carrera de fondo, es una carrera muy agotadora y lo importante es remar todos a la una, ¿eh? No solucionamos nada tirando cada uno por nuestro lado, ¿vale? Cuando una familia de un niño pequeño con síndrome de Prader-Willi está preocupada por si hay una celebración con comida, está preocupada por el futuro de la salud de su hijo y está preocupada por esto. Estos son fotos reales de personas con síndrome de Prader-Willi, ¿de acuerdo? Y no es algo que las familias se inventen. Ya digo que los que llevamos muchos años en el tema hemos visto pacientes con estos problemas de obesidad. Y os tengo que decir que los que no pudieron controlarlo, pues desgraciadamente algunos de ellos no están entre nosotros, porque murieron por problemas relacionados con la obesidad, ¿de acuerdo? Esto es posible. Este es Manuel. Manuel tiene síndrome de Prader-Willi, tiene actualmente 20 y pico años y como veis no tiene obesidad, pero no tiene obesidad porque cada uno de los días de su vida están controlando el tema de ejercicio y el tema de alimentación, ¿vale? No es algo que digas, bueno, lo controlamos un tiempo, no es como nosotros que hacemos una dieta y, bueno, si lo has hecho bien, pues puedes vivir un poco de renta después, si te pasas, pues tampoco pasa nada, ¿no? En el caso de ellos no es el tema de lo que comemos, sino el tema de cómo esta comida entra en el cerebro de alguna manera, ¿no? De cómo gestionamos la idea de la comida. Por tanto,
a nivel de escuela o de centro, siempre preguntar a la familia qué dieta sigue. Y sobre todo mucha transparencia, porque puede haber situaciones en la que un día, por lo que sea, pues haya comido algo que no tocaba, porque ha cogido comida de algún sitio, porque se os ha olvidado, o porque había una fiesta o lo que fuera, ¿no? Pues es mucho mejor decírselo a la familia, porque la familia después puede intentar hacer una compensación de esta transgresión de alguna manera, ¿no? Tener muchísimo cuidado en lo que es el rato del comedor. Pensar que el rato de comedor habitualmente en las escuelas el personal es menos especializado. Hay muchísimos más niños compartiendo espacio y además es justo donde está la comida, ¿no? Por tanto, aquí hay que vigilar mucho pues, el buen cumplimiento de la dieta, pues que si es un niño que sabe que no puede repetir, que no repita, si sabe que no puede comer pan, pues que no coma, etcétera. Por ejemplo, si un niño no come pan, pues no sería una buena idea poner la cesta del pan en medio de la mesa y decirle a él que no coja. La verdad es que bueno, es mejor hacerlo de otra manera, ¿no? En general, es mejor cuando tienen su ración en su plato. O sea que de alguna manera no tengan que servirse ellos y de alguna manera el plato ya les venga con la ración. Esto es, los que llegan a conseguir este aprendizaje de lo que yo me como es lo que me ponen en el plato, pues la verdad es que es el mejor aprendizaje, ¿vale? Siempre que sea posible, hay que evitar las celebraciones con comida en la escuela. Es verdad que con los años ahora se hacen menos, también porque hay muchos niños con alergias y se ha complicado el tema, pero bueno, por ejemplo, todavía hay mucha tendencia a hacer talleres de cocina, etcétera, que puedan suponer un problema para los niños y las familias con síndrome de Prader-Willi, ¿de acuerdo? Mi opinión es que si es evitable, pues se evite. Ya sé que puede ser un taller muy bonito, pero hay muchísimos otros talleres que podemos hacer que, bueno, parece a veces que el de hacer comida de cocina sea inevitable, ¿no? Hay muchas otras cosas que se pueden hacer. De hecho, la mayoría de nosotros no hemos hecho ningún taller de cocina en el cole de pequeños y no nos ha pasado nada tampoco, ¿no? Esto no quiere decir que evitemos ni los cuentos de que hablan de comida, ni los juegos de la cocinita, etcétera, porque el juego simbólico es muy importante para poder pensar sobre la comida, ¿de acuerdo? Y esto es importante para ellos, es decir, el tema de la comida va a estar siempre presente y por tanto simbolizar bien este tema es importante. Esto no tenemos que quitarles, ¿no? Esta actividad, ¿vale? Voy a pasar ahora más a toda la parte más cognitiva y de desarrollo. Muy importante tener en cuenta su perfil cognitivo-conductual para poder ayudarlo más en todo lo que son aprendizajes y sobre todo en la calidad de vida al final, ¿no? El nivel cognitivo no suele ser el problema más importante de las personas con Prader-Willi. Los estudios de finales del siglo pasado, los años 90, nos sitúan el CI de media, el cociente intelectual de media está entre 60 y 70, eso quiere decir que estén todos en este rango, los hay que están por debajo y los hay que están por encima, pero habitualmente no estamos hablando, o sea, estamos hablando de una discapacidad leve, no estamos hablando de discapacidad severa, aunque hay casos, ¿de acuerdo? En los casos en que la alteración genética es por disomía uniparental, parece que hay mejor nivel cognitivo, ya digo, como media, no quiere decir que todos los que tienen la alteración por disomía vayan a tener mejor nivel cognitivo, pero como grupo tienen mejor nivel cognitivo. Y el perfil cognitivo sí que es típico. Ahora hablaremos un poco de lo que es más difícil y lo que les resulta más fácil. ¿De acuerdo? Los aspectos emocionales y conductuales, pues son personas que tienen interés por comunicarse. Los niños y niñas con Prader-Willi en general tienen interés por estar con los demás, aunque también es verdad que si esta relación con los demás a veces se hace más dura, pues se pueden aislar, ¿no? Pero de entrada, cuando los vemos de pequeños, pues son niños que quieren estar con los demás, ¿vale? Tienen preferencia por las rutinas y necesidad de control, y esto no es, o sea, esto en realidad para ellos es bueno, porque es lo que les permite, y después veremos cuando hablemos de conducta, lo que les permite funcionar mejor, ¿vale? Tampoco quiere decir que la vida se tenga que convertir en algo muy rutinario, pero es cierto que ellos funcionan mejor en actividades rutinarias, ¿vale?
Y dificultades en lo que llamamos la cognición social, es decir, el aprendizaje que muchos de nosotros y del resto de vuestros alumnos harán de manera espontánea, de lo que son las normas sociales y las leyes, de cómo nos relacionamos, pues a veces a ellos hay que enseñárselo. Y también en teoría de la mente. La teoría de la mente es esto que nos ayuda a entender que el otro no tiene por qué pensar como yo, de alguna manera, ¿no? Que una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que piensa el otro. Una cosa es lo que yo sé y otra cosa es lo que sabe el otro, ¿no? Esta capacidad de ponerse en la mente del otro, para las personas con síndrome de Prader-Willi es muy, muy difícil. Y esto realmente lleva a dificultades importantes en la relación con los demás. Sobre todo porque a veces interpretamos como egoísmo lo que en realidad es una dificultad real a nivel de cognición. Es decir, ellos no entienden lo que está pensando la otra persona, no porque sean egoístas y quieran ir a la suya, sino porque realmente existe esta dificultad. ¿Vale? En cuanto a aspectos buenos de cara al aprendizaje, la memoria a largo plazo es muy buena, la comprensión y la descodificación lectora es mucho mejor que los aspectos matemáticos. Perdón. Todo lo que es vocabulario expresivo está bastante bien, pasado la etapa inicial del desarrollo del lenguaje. La organización perceptiva, es decir, todo lo que es información visual y construir a partir de la información visual, como serían los puzzles, etcétera, también suele estar bastante bien, ¿vale? Y de hecho hay niños con síndrome de Prader-Willi que hacen puzzles de muchísimas piezas. Sí es verdad que lo de los puzzles es un poco engañoso, en el sentido de que este que veis aquí a la izquierda, que es un puzzle troquelado, les es mucho más fácil que el de la derecha, que es un puzzle de formas idénticas, en lo que tenemos que tener, este es muy fácil, ¿no? Pero que lo que nos requiere para resolver este puzzle sería tener el concepto claro de la imagen. Y en cambio, en el de la izquierda es un tema más visual, puramente, no tan conceptual, ¿eh? Es ver qué pieza encaja aquí. A ellos les resulta más fácil ver qué pieza encaja aquí que de alguna manera tener el concepto de la forma. En cuanto a aspectos más difíciles, todo lo que es procesamiento secuencial, es decir, por ejemplo, los problemas matemáticos, ¿no? De que tenemos que tener claro que primero suben 3 en un autobús, después bajan 2, sube 1, todo esto es complicado, ¿vale? Aritmética, el cálculo, todo esto también es difícil. Hay algunos casos incluso de discalculia, de una discapacidad, de una dificultad específica para todo lo que son cálculos matemáticos. Todo lo que está relacionado con la motricidad, si bien no es tan grave como al principio de la vida, en el que hay una hipotonía muy, muy, muy severa, es verdad que esta hipotonía de alguna manera condiciona el resto de su desarrollo, en el sentido, por ejemplo, que todo lo que es hacer ejercicio físico, correr, jugar a fútbol, etcétera, les cuesta mucho más. Si a esto le sumamos en algún caso que hay obesidad, pues todavía mucho más. La motricidad fina, por ejemplo, la grafía escribir, a ellos escribir con lápiz y con boli les resulta mucho más difícil que escribir con ordenador, por ejemplo, y esto condiciona de alguna manera, ¿no?, en los aprendizajes. La memoria a corto plazo está más alterada que la memoria a largo plazo. También es verdad que tiene relación con la atención, y la atención a veces pues, hay dificultades de atención importantes, ¿eh? Y después, un aspecto en el que quiero incidir un poco más es el tema de la rigidez, ¿vale? Hay una rigidez a nivel cognitivo y que nosotros la vemos también expresada a nivel conductual. Pero tenemos que tener muy claro que esta conducta rígida proviene en realidad de un funcionamiento rígido del cerebro, ¿vale? Cuando una persona con Prader-Willi queda encallada en algo y queda de manera obsesionada, no es en ningún caso porque quiere hacernos la puñeta. Es porque realmente su cerebro en aquel momento no puede moverse en otra dirección. Y entonces, cuando hay un bucle de estos, no podéis esperar de ninguna manera que la resolución del bucle parta de ellos. Es el adulto el que tiene que conocer, y esto muchas veces es difícil, si ya ha entrado en el bucle, conocer cómo sacarlo del bucle. Si no ha entrado y se puede evitar, muchísimo mejor, ¿eh? En realidad, un tema desgraciadamente de actualidad, ¿no? Pero
las guerras que tienen menos víctimas son las que no se llevan a cabo. O sea que realmente si se puede evitar entrar en situaciones complicadas, siempre es mucho mejor, ¿no? Lo cual no quiere decir, ya imagino que alguien piensa que esto quiere decir dejarles hacer lo que les dé la gana, no es esto, ¿eh? Es entender cómo funciona su cerebro, ¿vale? O sea, no dejarles caer en su propia trampa de esta rigidez, porque en definitiva la víctima principal son ellos cuando pasa una cosa de estas, ¿eh? ¿Cómo vemos esta, o qué dificulta esta rigidez cognitiva? De entrada, los cambios de tarea. Los cambios de tarea en personas con síndrome de Prader-Willi son muy difíciles y si son inesperados o si es algo que se tiene que dar en poco tiempo, resulta complicado para ellos y tienen tendencia a, de alguna manera, a necesitar algo más de tiempo en este cambio de tarea, ¿eh? Por ejemplo, nosotros lo vemos a veces pasando un test, ¿no? Si estamos pasando un test a un niño y está haciendo unas torres con los cubos, vale, hace una torre, la segunda, tal, muy bien, vale, ahora vamos a hacer otra cosa. Y si por casualidad en aquel test lo que vuelve a salir son los cubos y le dices, vamos a contar estos cubos, nos encontramos que este niño ve los cubos y él sigue haciendo la torre de cubos. ¿Por qué? Porque en su cerebro todavía no ha podido cerrar esta tarea anterior y abrirse a la siguiente, ¿vale? Esto nos pasa en 1000 aspectos de la vida. Por la mañana, ¿no? Por ejemplo, estás desayunando, venga, vamos al cole, o en el cole, venga, sal al patio, o estás en el patio, venga, entra a la clase, ¿no? Todo esto son cambios de situaciones que si en aquel momento, si la persona con Prader-Willi no las ha podido de alguna manera prever, y prever no quiere decir que lo hacemos cada día a la misma hora y que uno ya cuenta que lo puede prever así, ¿no? Prever quiere decir, pues seguramente que lo hemos avisado. Mira, que te quedan 5 minutos. Porque si no, después es fuente muchas veces de rabietas. El hecho de intentar que esta persona rápidamente cambie de una situación a la otra es uno de los principales problemas que nos encontramos pues, ya desde prácticamente cuando son pequeños, ¿no? Y que las familias a veces te dicen, es que cuando se enfada es cuando no haces lo que él quiere, o cuando le dices de hacer algo y no quiere. Y muchas veces no es él no quiere, sino que en aquel momento él no está preparado todavía para hacer esta otra cosa y tiene que poder cerrar la actividad que está haciendo antes de empezar la siguiente, ¿no? Y para hacer esto él necesita un tiempo. Si encima, en ese momento, como adultos, perdemos la paciencia y le vamos diciendo, venga, va, que cada día igual, que no sé qué, que no sé qué, esta situación que a él ya le está generando ansiedad, le va a generar más ansiedad todavía, ¿no? Y es, de alguna manera, es un caldo de cultivo para poder tener una rabieta, ¿no? Y de hecho, las primeras rabietas de las personas con Prader-Willi son en estos contextos, ¿no? En el contexto de que aquella persona, para él, inesperadamente, se le está pidiendo que haga otra cosa. Y no se trata de que no la haga porque, ya lo he dicho otra vez, ¿no? Porque nos quiera fastidiar, sino que se trata de que en aquel momento su cerebro no está a punto de hacer esto. Y por lo tanto, por mucho que insistamos, es como si le dijéramos a un bebé de 2 meses que tiene que caminar. Si no está a punto, no está a punto. Pues en el momento que una persona con síndrome de Prader-Willi necesita 10, 15 minutos para cambiar de tarea, si no se lo damos, no va a poder cambiar de tarea, ¿vale? Y otra cosa que dificulta mucho esta rigidez cognitiva es lo que hemos dicho, entender los cambios de planes, ya lo hemos dicho, ¿no? Yo qué sé, está lloviendo, no podemos ir de excursión, y él estaba ilusionado con la excursión, pues no es. Os voy a poner un ejemplo de cambio de planes para que veáis cómo de importante puede ser esta dificultad, ¿eh? Un chico con síndrome de Prader-Willi que tenía que ir a unas colonias, bueno, a una salida, y bueno, se preguntó en el sitio donde tenía que ir de colonias qué había para comer, tal, y parece que la cocina de la casa de colonias no podía cambiar el menú, que era un menú en el que había pues macarrones con carne picada, ¿vale? Entonces se pactó con este chico que como no había manera de cambiarlo, pues que él quitaría la carne picada y se comería la cantidad de pasta que le tocaba ese día, o la salsa de tomate quitaría. Vale. Casualmente, cuando fueron a las colonias, una de las profesoras era vegetariana y entonces la casa de colonias aceptó hacer
la pasta sin la carne picada, una ración, y dijeron, vale, pues mira, pues le hacemos también para este chico, porque como tal, no os podéis imaginar el, el problema que supuso esto y que terminó que se le tuvo que poner el plato de pasta con la carne para que él pudiera sacar la carne y comerse, o sea, sacar, porque era lo que él había previsto que iba a pasar. Entonces no podía entender de ninguna manera que lo que le estaban era facilitándole lo que tenía que hacer. Él se había preparado mucho y para él era muy difícil, podéis imaginar lo difícil que era para él, sacar toda esta carne picada y comerse solo la pasta cuando él quería todo, ¿no? Pero imaginaros si era, o sea, era más difícil aceptar el cambio que aceptar esta facilidad, ¿vale? Otra cosa importante es que esta rigidez dificulta mucho, cuando estamos en una situación de conflicto, entender el punto de vista de un compañero, de un adulto, etc. Por lo mismo, porque la dificultad está tan grande de ponerse en el punto de vista del otro. Todo esto hay que entenderlo, hay que entender pues, que no es voluntario, mucho menos, y hay que entrenarlo, ¿vale? Siempre tenemos que recordar ante una dificultad de este tipo el cómo su cerebro está procesando esa información, ¿vale? Y cómo una dificultad de cambio puede llevar a una reacción agresiva. Por tanto, si somos capaces de prever que va a haber un cambio y que esto puede provocar un problema, es importante, pues desde siempre, intentar anticipar los cambios, trabajar mucho sobre la autoestima, porque pensad, cuando hay una rabieta de este calibre, un tantrum de estos, ¿no? una rabieta importante en ellos, quedan muy dañados de autoestima. Quedan muy dañados de autoestima y además su imagen queda muy dañada de cara al grupo. Es decir, es algo que realmente conviene mucho evitar, porque después de una situación de estas importantes a nivel conductual, el resto del grupo nunca va a ver este niño de la misma manera. Y después va a ser mucho más difícil que los inviten a su fiesta de cumple, que quieran jugar con ellos, etc. ¿no? Y en casos de mayores, pues que quieran salir con él, etc. ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta situación les ha dado una imagen que si los adultos muchas veces ya no podemos controlarla, imaginaros pues los compañeros, ¿no? Una cosa muy importante a trabajar con ellos desde pequeños es poner lenguaje en los sentimientos. O sea, el tema no es te estás portando bien, te estás portando mal. Sobre todo porque no es algo voluntario, lo hemos dicho, no es que se porte mal, ¿no? Es realmente cómo se siente él en ese momento. Entonces, que él sea capaz de decir, me he puesto nervioso, al principio él no puede decirlo, pero nosotros sí le podemos decir, ¿no? Te estás poniendo nervioso, o te has puesto muy nervioso, o te da mucha rabia, o esto no te lo esperabas, ¿no? Verbalizar todo esto, ¿a qué nos ayuda? A que si lo hacemos desde siempre, llegará a un punto, o puede llegar a un punto que él diga, me estoy poniendo nervioso, y nosotros y él tengamos pactado que cuando se está poniendo nervioso, pues a lo mejor puede salir un momento de clase o puede ir a un sitio en el que él esté más tranquilo. Y esto realmente nos puede llevar a evitar algunos de los problemas de conducta que tienen. Si lo planteamos en términos de te estás portando mal, de alguna manera es como si nos hiciera algo a nosotros, entonces somos nosotros los que estamos enfadados y con rabia, y si estamos así, desde luego no le podemos ayudar, ¿no? Yo os diría como consejo que procuréis estar en el mismo bando, que es la única manera que vais a poder salir de estas cosas, ¿no? Y como adultos tenemos la obligación de presentarnos como un modelo de flexibilidad, es decir, tú no le puedes a un niño que está diciendo por qué no le puedes dar como argumento porque sí, ¿no? Es decir, estamos en las mismas, evidentemente. No se trata de ver quién gana este tour, ¿vale? En las personas con síndrome de Prader-Willi las dificultades de relación social son importantes, son muy frecuentes, y por eso os decía que es muy importante no olvidar este aspecto. A veces damos mucha ayuda para el tema psicopedagógico cuando son pequeños y nos olvidamos. Bueno, porque parece que no está teniendo problemas de conducta, ¿no? Pero nos olvidamos un poco de cuidar esta parte más emocional. En algunos casos pueden ser más graves, hay algunas personas con síndrome de Prader-Willi, a veces más relacionado con la disomía, ¿no? Que pueden llegar a tener características o rasgos de autismo. El funcionamiento social en ellos muchas veces no se aprende espontáneamente,
y por tanto tenemos que enseñarles a lo que sería, a cómo funcionan las cosas, ¿no? Me estoy pasando de tiempo, voy a dar 4 pinceladas de las diferentes etapas, lo que es importante en preescolar. En preescolar, muy importante, el niño preescolar y el niño pequeño con Prader-Willi muchas veces es pasivo. Es un niño que por la propia hipotonía muchas veces es lento, le cuesta mucho participar, etcétera. Y por tanto, una de las cosas importantes de los adultos es ayudarles, ponerlos en situación de interacción. Y después tener muy claro que muchas veces cuando le preguntamos algo a un niño con Prader-Willi y se queda mirándonos con esta cara, no es que no lo sepa o que no nos lo entiende, sino que está elaborando la respuesta y necesita más tiempo. ¿Qué pasa? Que muchas veces damos por sentado que no nos ha entendido de entrada, ¿no? Esto no lo debe saber, no lo ha entendido. Y hace que pensemos que este niño tiene menos nivel cognitivo, cuando en realidad es un tema de tiempo. Cuando son pequeños, difícilmente en preescolar y en infantil, ¿no?, pueden seguir los juegos y actividades motrices y del lenguaje sin ayuda, ¿no? Porque ya hemos dicho que ellos tienen, bueno, esta hipotonía pues todavía, en estos momentos todavía tiene un peso importante. La marcha autónoma a veces se adquiere tarde, el lenguaje expresivo se adquiere tarde, aunque el comprensivo sea bueno. Y esto hace que muchas veces en esta edad, ¿no?, que tendrían que entrar en lo que es educación infantil, pues estemos con un niño que no camina o camina muy poco todavía, no habla o habla muy poco y en algunos casos pues no está controlando esfínteres, ¿no? Yo siempre recomiendo que se valore si es bueno, y en algunos casos nos ha parecido que era muy bueno, una retención en guardería, aunque el nivel cognitivo sea normal, es decir, no lo hacemos por el nivel cognitivo, a lo mejor con un niño con un nivel cognitivo más bajo no lo haríamos si viéramos que a nivel social está bien, pero realmente un niño con síndrome de Prader-Willi, entre los 3 y los 4 años, el desarrollo es importante, es muy importante a nivel tanto de lenguaje como motriz, y los niños con Prader-Willi normalmente, o muchos de ellos, cuando empiezan el parvo los 3 años, con 4 años de edad cronológica, están mucho más a nivel de los compañeros y facilita mucho la relación social. Es valorable en cada caso, ¿eh? Vale. Ya hemos dicho que el lenguaje expresivo muchas veces viene muy tarde. Pensar que cuando un niño no puede hablar es un niño que tiene que actuar. Estamos con niños que tienen un riesgo de dificultades de relación social, por tanto no nos podemos permitir que este niño, si quiere una pelota, la coja y los compañeros interpreten pues, que es un niño hostil, ¿no?, que les quita el juego. ¿Qué es importante en este caso? Es ofrecerle, o sea, optar por la comunicación. Pueden los gestos, por ejemplo, son niños muy gestuales, ¿no? Entonces, aumentar la cantidad de comunicación gestual y que el niño pueda comunicarse con gestos y enseñar a los compañeros que él lo va a pedir así hasta que sepa hablar mejor. Después no hay ninguno que se quede enganchado en los gestos, ¿eh? Realmente esto no pasa, todos los niños prefieren hablar. Pero en esta época pues les puede salvar un poco la relación con los demás. ¿Vale? Y tampoco nos retrasa la aparición del lenguaje y los gestos. El lenguaje evoluciona bastante bien, excepto alteraciones más de la articulación y excepto los temas más pragmáticos, ¿no? Les cuesta mucho entender ironías, las segundas intenciones, las frases hechas. Hay que ser muy cuidadoso con esto porque muchas veces se enfadan por un tema de comprensión del lenguaje, porque hemos hecho una broma que no han entendido o porque hay cosas que son de dos, bueno, tienen dos sentidos y realmente pues no lo entienden, ¿vale? Es importante en preescolar pues supervisar mucho las situaciones de juego, ayudarle mucho en las habilidades sociales y bueno, y que los patios no sean solo, ya no en preescolar, sino en primaria también, ¿no?, que no sean solo de juegos muy movidos, porque aparte del niño con Prader-Willi hay otros niños que realmente les gustan los juegos tranquilos, ¿no? En primaria, pues ser claros con los límites, no en el sentido de lo mismo que hemos dicho antes, te portas bien, te portas mal, no. Ellos prueban los límites, pero nosotros no tenemos que interpretarlo como una provocación. En el momento que lo interpretamos como una provocación, lo que pasa es que nos ponemos en el otro bando, ¿no?, lo que yo os decía. Entonces es importante que ellos sepan, que tengan las normas muy claras y si no lo tienen, recordárselas, ¿de acuerdo?
enseñarles, trabajar todo lo que sea la gestión de conflictos, trabajar mucho, o sea, insistir mucho en qué le pasa al otro cuando tú haces esto, cómo se siente el otro, cómo te sientes tú. Todo, entender las emociones ayuda mucho a lo que son conflictos de relación. Trabajar la flexibilidad y intentar siempre que este niño pues, esté bien acogido por el grupo. El tema de la alimentación, bueno, ya lo hemos comentado antes, por tanto los saltaremos aquí. En secundaria muchas veces implica un cambio de centro escolar y en este cambio de centro escolar habitualmente lo que es un instituto, la organización es muy, muy distinta, además que es una época de un momento personal de mucha más inseguridad. Sufren mucho más por las diferencias y el grupo y la necesidad de ser aceptado por el grupo es importante. En algunos chicos con síndrome de Prader-Willi implica el paso a una escuela de educación especial, que a veces pueden rechazar de entrada, ¿no? Y esto se expresa con un aumento a veces de trastornos de conducta, para otros supone un alivio, bien hay que decirlo. Y importante pues estar muy atentos, por un lado, a su estado anímico y a los cambios de conducta, no solo a los síntomas esperables, por ejemplo, de depresión, como sería pues más tristeza, más llanto, etcétera, sino que a veces en ellos, y esto lo explicará la doctora Carmen Manso más, los trastornos psiquiátricos a veces en personas con discapacidad se expresan pues más por la conducta, por cambios de patrones de sueño, de alimentación, etcétera, ¿vale? Y sobre todo, muy atentos a las situaciones de bullying porque son muy frecuentes, mucho más frecuentes de lo que ellos nos van a explicar, evidentemente, y llegan realmente a provocar situaciones muy dolorosas, ¿vale? Bueno, los trastornos de conducta en la edad adulta y de adolescencia, pues la doctora Carmen Manso nos explicará más. Muy importante, pues actuar enseguida. Y lo que sabemos de la edad adulta, pues los adultos mayores no han tenido la suerte del del tratamiento con hormona de crecimiento, con lo cual estos niños no sabemos bien cómo serán como adultos. Los que empezaron más jóvenes con la hormona, pues ahora tienen 18, 19 años, los que empezaron con la hormona de muy pequeños, ¿vale? Por tanto, no sabemos, pero sí sabemos que la tendencia a la obesidad en los adultos que conocemos ahora es. Los que están subiendo parece que no tanto, si se ha podido controlar. Trastornos de conducta que pueden llegar a ser muy graves, no solo relacionados con la alimentación, y parece que cuando llegan más a edad adulta parece que el hambre no es tan insaciable, aunque para algunos la obsesión por la comida permanece. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Carmen Manso, que trabajo junto con Susana Puyol, ¿vale? En la parte de salud mental infanto-juvenil de la unidad de minoritarias del Hospital Partauli, ¿vale? Entonces, el índice un poco de la sesión, hablaré 2 pinceladas de los aspectos neurológicos y esto que veis aquí del perfil cognitivo simplemente es una introducción después al fenotipo conductual y a las comorbilidades psiquiátricas más frecuentes. Entonces, además, como Carmen Bro lo ha tratado muy bien, pues lo pasaré bastante alto. La salud mental y las comorbilidades psiquiátricas en los niños con Prader-Willi suponen un reto profesional, no solo a nosotros como la parte médica que nos toca, sino también a todos los profesionales que están en relación o que tratan a niños y adultos con síndrome de Prader-Willi. Con lo que nos toca a nosotros en la parte de salud mental, la mayor dificultad es sobre todo a la hora de la caracterización diagnóstica. Como bien decía, en los trastornos más graves no suelen tener los síntomas más típicos o esperable, y a veces dar con un diagnóstico certero es más difícil. Con las comorbilidades físicas o las complicaciones que a veces pueden tener, y luego cuando hagamos un tratamiento farmacológico, muchas veces tienen una respuesta contraria a la que hemos esperado o necesitan dosis mucho más bajas o dosis mucho más altas, y luego además la tolerancia suele ser peor, lo que nos agrava un poco. Esta diapositiva simplemente la he dejado porque se trata de un trastorno del neurodesarrollo con
las características que ya se han comentado, y muchas de estas características van a dar lugar o van a poder explicar o nos van a poder ayudar a intuir las comorbilidades o las alteraciones de conducta que podemos ver. Ahora, respecto a los aspectos neuropsicológicos del coeficiente intelectual, como bien ha dicho, hay una correlación genotipo-fenotipo que tenemos que tener en cuenta, porque en función del mecanismo genético por el que sucede el síndrome de Prader-Willi, también va a haber unas alteraciones psiquiátricas más frecuentes que otras. Por ejemplo, en la disomía uniparental, las alteraciones, hay un riesgo un poquitín mayor de alteraciones del polo afectivo, como puede ser un trastorno depresivo o un trastorno bipolar, o trastornos del pensamiento, como pueden ser episodios psicóticos. Y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando estamos viendo alguna sintomatología. Y luego en los chicos que se produce por una elección suele haber mayores alteraciones de la conducta, y por tanto desde más pequeñitos deberemos de empezar a trabajar su prevención. Respecto al fenotipo conductual, la mayoría de las, o sea, varía mucho dentro del mismo niño, incluso, y entre diferentes niños. Podemos pasar desde agresiones que son muchas veces contra ellos mismos, o contra objetos, incluso puede llegar a contra personas, puede ser física o verbal. La labilidad emocional, con una irritabilidad, que pueden llorar mucho, son sentidos, ¿no? Esto sobre todo es después de que ha habido una alteración conductual, ¿no? Que esto les afecta mucho a nivel de la autoestima y a nivel emocional. Las conductas repetitivas y los rituales, que son la norma, ¿vale? Y luego los autorrascados, que dan lugar a muchas lesiones y muy preocupantes, que van sobre todo. Estas agresiones, estas alteraciones conductuales van a depender mucho del subtipo genético. Las alteraciones conductuales muchas veces suelen estar en relación con la comida, pero no siempre. Puede ser porque hay baja tolerancia a la frustración, cuando le marcamos unos límites, por digamos, el pensamiento repetitivo y los rituales o el beso interrumpido, y el saber o el intentar predecir por qué pueden ocurrir estas alteraciones nos puede ayudar a ver cómo podemos actuar. El fenotipo conductual que nos vamos a encontrar evoluciona según el momento vital de cada paciente, ¿no? En este cuadro lo que simplemente quiero enmarcar son las diferentes etapas en las que pasa en el ciclo vital, y los diferentes problemas y lo que nos va a preocupar a nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando son bebés afables, son sonrientes, buscan, ¿no? el ser queridos, el ser integrados, pero presentan un llanto débil, muy característico, y se mueven poco. Y aquí, en esta primera etapa, lo que más nos va a preocupar es que coja peso, que se mueva, ¿no? Coger un poco más de tono. Después, en la primera infancia, es cuando empiezan a ver pues las primeras chiquilladas, ¿no? Son como, ay, mira lo que me ha hecho. Se muestran más tozudos e irritables, y pueden aparecer alteraciones de la conducta en función de que no son capaces de expresarse como ellos quieren, no les entendemos, y entonces aquí el abordaje más al nivel del lenguaje y de mejorar las dificultades en la articulación va a ser vital. Digamos que hasta aquí, hasta los 5 o 6 años, los problemas de la alimentación y los motores quedan como en primera línea, y a veces las pequeñas alteraciones de conducta que empiezan a verse las pasamos un poco más por alto, y esto quizás es una cosa que desde pequeñitos tenemos que incidir e intentar marcar bien las pautas. Luego, cuando empieza la primaria, empiezan las primeras alteraciones de la conducta, que aquí muchas veces están marcadas dentro de la comida y los autorrascados. Y entonces aquí, digamos, el abordaje será un poco diferente. En la adolescencia,
En la adolescencia las exigencias sociales aumentan y en un periodo en el que, digamos, los amigos o el sentirse integrado es básico, y entonces aquí tenemos que cuidar mucho cómo están con el otro grupo. Hay mayor riesgo de desadaptación social y con ello empezar con problemas de ansiedad que pueden derivar en problemas afectivos. Aumentan los trastornos de la conducta con robos de comida y conductas más hiperfágicas que también se deben de controlar. Y la rigidez, aquí la rigidez es mucho más evidente porque son más autónomas, son más autónomos, intentan, digamos, hacer sus cosas y a veces se ven limitados por esta rigidez que no son capaces de controlar. Y finalmente, en la edad adulta, lo que nos encontramos es bastante variable. Aquí en la adolescencia y en la edad adulta es cuando empieza a haber este mayor riesgo de enfermedades más graves de salud mental, y es cuando tenemos que estar más ojo a visor. Las alteraciones de la conducta en estos niños son a veces impredecibles, con una duración que puede llegar a ser muy larga, y hay que prestarles mucha atención porque, digamos, luego las consecuencias de después y sobre todo a más a largo plazo puede ser, bueno, puede llevar a dar problemas en la vida adulta de salud mental, ¿eh? No. Respecto a las conductas autoagresivas, la primera, la más frecuente, es los autorrascados, que pueden darse a cualquier edad, siendo prácticamente, bueno, más del 90% en los chicos adolescentes. En segundo lugar está el bruxismo. Hay que decir que estas conductas autoagresivas no son ideas de Vale. ¿Se oye ahora? Sí, sí, vale. Vale, pues empiezo, repito la parte. Nada, hace un minuto, ¿eh? Vale. Bueno, las conductas autoagresivas, o sea, las conductas de autorrascado es la más prevalente y no tienen el objetivo de hacerse daño, como desde el punto de vista de psiquiatría decimos, ¿no? De hacerse daño, digamos, con ideas de muerte, sino es una cosa que no pueden evitar. La manera de abordar estas conductas puede ser reducir los tiempos muertos, mantener una rutina, ocupados, o ofrecer diversiones ricas a nivel sensorial o que tengan ocupadas las manos. A nivel farmacológico, la respuesta es bastante pobre, ¿no? Y lo que puede utilizarse es la N-acetilcisteína o el topiramato en dosis bajas, en dosis de 50 a 100 miligramos. Puedes ver alguna mejoría respecto a los rascados. En esta tabla lo que recojo son las principales alteraciones de la conducta que pueden ver y cómo en función de la edad van variando mucho, ¿no? Los autorrascados son casi en todas las edades, pero muy prevalente en la adolescencia, y luego las conductas más, digamos, más agresivas, ¿no? O como por ejemplo los insultos es más hacia la edad adulta, que estos estudios son en gente ya adulta, que es lo que decía antes Carmen Bru, que no han sido, o sea, el abordaje no ha sido, digamos, con los nuevos conocimientos que tenemos ahora y con los nuevos abordajes. Entonces, digamos que de aquí a unos años, yo espero que, digamos, las alteraciones de conducta o los diagnósticos en la edad adulta sean mucho menor.
En los trastornos de conducta propiamente dicho, digamos, varía en función de la edad. Por ejemplo, en los niños más pequeñitos puede haber agresividad más contra terceros, son más impulsivos, no lo pueden controlar, y sin embargo en los adolescentes, en los niños, ya tienen, digamos, una capacidad más de autocontrol y puede haber pues más insultos o malas contestaciones. Antes eran bastante frecuentes los robos de comida, ¿no? O el dinero cuando, digamos, la hiperfagia no está controlada. Por eso lo ideal es controlarla desde pequeñitos y en todos los ámbitos digamos, del niño, pues cole, casa, ¿no? Actividades extraescolares, que todos vayan dentro de la misma línea. En los estudios, todos estos estudios que están hechos en trastornos de salud mental, hay que decir que son muy limitados, son trastornos con una N, con una muestra muy reducida, y muchos son bastante antiguos, sobre todo los que se refieren a adolescentes y adultos, ¿no? Los estudios dicen que el trastorno negativista desafiante, que son pequeñas alteraciones de conducta, puede llegar hasta el 50%. El trastorno disruptivo, que es sobre todo discusiones contra los padres, puede llegar al 20%, y luego en los trastornos de conducta, afortunadamente, el porcentaje es bastante menor. El primer tratamiento es el abordaje cognitivo-conductual, ¿vale? Y la mejora de las habilidades sociales, así como un entrenamiento para padres y para, digamos, monitores o profesores que sepan la manera de actuarlo o de contenerlo, no en el sentido literal, sino de, digamos, prevenir las conductas. Respecto a los tratamientos farmacológicos, están orientados a potenciar el abordaje psicoterapéutico, intenta mejorar la rigidez cognitiva y la irritabilidad. Los tratamientos farmacológicos en los trastornos de conducta no son curativos, simplemente lo que hace es que si el estallido o la agresividad pues ocurre de una magnitud 10, pues que, digamos, con el tratamiento farmacológico que se reduzca y que el niño pueda acceder a sus recursos con los que ha entrenado, ¿vale? A nivel de control. Las comorbilidades... Uy, esto se me ha desordenado. Bueno, no pasa nada. Digamos, el síndrome de Prader-Willi, hay un alto riesgo de aparición de problemas psiquiátricos. En los estudios hablan de que la mayoría tienen 2 o 3 diagnósticos. También hay que decir que ahora se les estudia mucho más, digamos, se les intenta buscar, ¿no? o mirar qué soluciones podemos encontrar, y entonces la manera que tenemos nosotros también de hablar y hablar con los compañeros es poner los diagnósticos, ¿no? Un estudio reciente que he encontrado, que es de 2018, encuentra que hasta el 89% de los pacientes mayores de 12 años podían presentar al menos un trastorno de salud mental. La mayoría son problemas emocionales y conductuales. El tener un trastorno grave, ¿no? Mental es lo que más le va a limitar en su calidad de vida a nivel de autonomía en la edad adulta. El manejo clínico debe ser personalizado, edad dependiente y de manera multidisciplinar. No existe un tratamiento específico ni un tratamiento mágico. Los tratamientos farmacológicos a nivel de la hiperfagia y los rascados, como he dicho antes, son escasos, están sobre todo orientados a tratar las comorbilidades. En general, bueno, como he dicho, hay muy poca investigación y los estudios son muy pequeños, se necesita, trabajar bastante más. Bueno, ¿vale? El diagnóstico de salud mental más frecuente es el trastorno de ansiedad, que sobre todo a partir de la adolescencia. Luego en la edad adulta es mucho más prevalente. En segundo lugar es el trastorno obsesivo compulsivo, y luego en los adultos el par de diagnósticos más frecuentes son trastorno depresivo, trastorno bipolar o psicosis. Respecto al trastorno del espectro autista, hasta el 12-25%
de la población, de los chicos con Prader-Willi, tienen un diagnóstico comórbido y los rasgos del trastorno del espectro autista se da en todos los pacientes, en prácticamente el 100% de los chicos. Los trastornos de ansiedad es lo más frecuente a partir de la adolescencia. Muchas veces está causada por la inseguridad y la preocupación que tienen por la comida. Si es este el caso, lo más conveniente es tomar medidas ambientales, ¿no? Como puede ser retirar pues, la comida hipercalórica o cerrar, ¿no? La cocina, que no tienen que ser medidas para siempre, o sea, eternas, sino simplemente en los momentos en los que el chico pueda tener mayor ansiedad, ¿no? Les ayuda a controlar, simplemente cerrarlo. Muchas veces son capaces de controlarlo. Los otros abordajes son las terapias cognitivo-conductuales, el programa para padres, el entrenamiento para habilidades sociales en la adolescencia, cuando empiezan a tener más exigencias a nivel social, y para evitar que no se queden atrás, pues entrenar estas habilidades que para otros chicos son innatas. Y luego finalmente el tratamiento farmacológico. ¿Vale? El objetivo es construir y potenciar las estrategias adaptativas y favorecer la autonomía, que consigan ser adultos completamente lo más autónomos posibles e integrados. Vale. El trastorno obsesivo compulsivo es el segundo diagnóstico más frecuente. Sobre todo hay obsesividad por la comida, pero pueden aparecer en relación a otros muchos temas, ¿no? Como estar adheridos a rutinas, tener que hacer lo mismo, los mismos pasos, o repetir muchísimas preguntas ¿no? O entrar en bucles que les impide les trastoca el funcionamiento del día a día, ¿no? Son pensamientos recurrentes, rumiativos, y van acompañados de conductas de comprobación, como puede ser si ha apagado la luz y entonces van muchas veces, o si está abierta la ventana, ¿vale? Es un diagnóstico difícil porque estos niños tienen tendencia a tener un discurso muy repetitivo, les cuesta mucho, ¿no? Las transiciones. ¿No se oye? Vale. Les cuesta mucho las transiciones y muchas veces el trastorno obsesivo compulsivo se mezcla con los rasgos del trastorno del espectro autista, o con el mismo, si es que tienen un diagnóstico como de trastorno obsesivo compulsivo. Aquí es vital las intervenciones conductuales e intentar, digamos, mejorar el nivel de obsesividad, que esto a veces acaba con crisis de ansiedad y con trastornos de la conducta. A nivel farmacológico, la primera línea son los antidepresivos y SRS, y luego, bueno, hay otros de segunda línea. El trastorno del espectro autista. Los rasgos TEA se dan en todos los pacientes, ¿vale? El trastorno del espectro autista diagnóstico como tal puede ser hasta en el 25% de los pacientes. Es más frecuente cuando es por disomía, y se desconoce el mecanismo por el cual aparece estas características. El trastorno del espectro autista se caracteriza por rigidez cognitiva, dificultades en las relaciones sociales y conductas repetitivas o neurosensoriales, como ya he explicado antes Carmen, ¿no? Respecto a la rigidez cognitiva, saber que no es voluntaria, no es que quieran fastidiar, no lo hacen a propósito, simplemente no pueden salir de ahí, ¿vale? Tiene mucha dificultad para tolerar los cambios. Surge de que tienen una manera de ver el mundo muy literal y les cuesta, digamos, esa flexibilidad, con baja tolerancia a la frustración, y muchas veces esto es lo que desencadena una alteración conductual. ¿Cómo la podemos manejar? Por ejemplo, cuando propongamos un cambio de actividad, ir avisándole, anticipándole lo que va a pasar. Hay veces en los que cuando tenemos que ir a un sitio nuevo, les puede ayudar pues el ver pues fotos o ver cómo será, ¿no? La secuencia, ir trabajándola en casa los días
antes, ayudar a buscar otras soluciones una vez, ¿no? O sea, ha pasado el bucle, estamos más tranquilos en casa, pues trabajar cómo podemos hacerlo, ¿no? Y buscarle alternativas. Y sobre todo darles tiempo en la adaptación, no le podemos decir, venga, ahora recogemos y nos vamos, no sé, al patio. No, vamos a buscar, ¿no? Ir adelantándose. El tratamiento farmacológico está orientado más a disminuir la rigidez y la irritabilidad y a disminuir la alteración de la conducta cuando entran ¿no? Cuando son periodos en los que la rigidez cognitiva les está impidiendo mucho el trabajo del día a día. Tienen muchas dificultades en las habilidades sociales y esto hay que entrenarlo, hay que trabajarlo desde pequeñito para evitar, ¿no? O para hacer una prevención primaria de las posibles alteraciones sobre la ansiedad o trastornos depresivos que pueda aparecer en la adolescencia o en la edad adulta. No comprenden las situaciones sociales, no son capaces de adaptarse a los cambios, tienen tendencia a decir lo que se les ocurre, ¿no? Y a medida que van creciendo se van acentuando, ¿no? De pequeñitos, si no se acaban de adaptar, pues digamos, el ambiente externo lo puede aceptar, lo puede entender, es pequeño, pero cuando llegan a la adolescencia lo que da lugar es que estén más aislados del grupo de iguales. Aquí el objetivo es la intervención temprana sobre el lenguaje, el entrenamiento de las habilidades sociales, el role-playing, por ejemplo, e impulsar las relaciones sociales. Tenemos que ser niños que busquen, ¿no? y probar diferentes ambientes para ver en cuál se encuentra más adaptado. Y luego, las conductas repetitivas en la tercera esfera del trastorno del espectro autista y de los rasgos del espectro autista, que a veces puede, ¿no? llegar a confundir o puede preceder a un diagnóstico de trastorno del trastorno obsesivo compulsivo, perdón. Los intereses restringidos pueden variar, son muy frecuentes en relación con la comida, pero no son los únicos. Hay que ir previéndolos, hay que ir buscándolos y cambiándolos, ¿no? Y aquí las intervenciones conductuales y el trabajar el manejo de estos rituales son muy claros. A partir de la adolescencia empiezan el mayor riesgo de padecer un trastorno afectivo, como puede ser un trastorno depresivo junto con ansiedad. Los trastornos afectivos leves, normalmente con una intervención cognitivo-conductual o un abordaje psicoterapéutico es básica, ¿vale? Pero muchas veces tenemos que recurrir a tratamientos farmacológicos para potenciar los resultados. El tratamiento es individualizado, hay que empezar por la dosis mínima e ir optimizando y no siempre se da con un tratamiento adecuado de primera mano. Y a partir de la adolescencia tenemos que estar, digamos, alerta de posibles cambios de conducta, que empiecen a estar más irritables, que de repente estén con un periodo con muchas agresiones o con muchos insultos, o que de repente quieran dejar de hacer actividades que antes disfrutaban y antes iban sin problema, o que aquella actividad en la que antes, digamos, era su reducto digamos, de salvación, pues empezaba a tener como problemas que pueden ser ya, digamos, nos puede estar avisando de que tenemos un trastorno depresivo. Y luego, finalmente, los trastornos psicóticos o trastornos del pensamiento, digamos, en los pacientes en los que la disomía es el método, o sea, es el origen, están más asociados a sufrir un trastorno bipolar o a episodios de psicosis cíclicas. ¿Vale? El trastorno bipolar es un periodo, se caracteriza por un periodo de manía, es decir, un periodo de más de 7-10 días en los que el paciente tiene una actividad desbordante, quiere cambiar de tema, está muy irritable, ¿no? A veces incluso habla o dice cosas que están fuera de la realidad. Esto es un trastorno bipolar, y en el caso de
episodios psicóticos empiezan a estar más desconfiados, hablan de que, bueno, que a lo mejor que se sienten observados, no quieren salir de casa, y son cositas que tenemos que ir buscando. El tratamiento. En las guías, el único antipsicótico que está aprobado es la risperidona. Sin embargo, tenemos que, como efecto adverso, puede dar una ganancia de peso por aumento de las ganas de comer. Entonces, digamos que no es un fármaco que se suele utilizar, digamos, en la práctica clínica, y nos decantamos más por otros, como puede ser el aripiprazol. En el caso del trastorno bipolar está indicado el uso de estabilizadores del ánimo, como puede ser el litio o el ácido valproico o el topiramato, que también nos ayudará con respecto a los rascados. Aquí el tratamiento farmacológico sí que es muy importante, ¿vale? Pero la psicoeducación a la familia y al paciente, que comprenda lo que está pasando y lo que puede ocurrir, y buscar los síntomas, digamos, previos a una descompensación, es muy importante para prevenir recaídas. Bueno, aquí, atención a los efectos adversos del tratamiento farmacológico, que se debe hacer una titulación más corta. Aquí, uy, se me ha movido todo, estupendo. Aquí en esta tabla resume, ¿no? Lo que sí que me gustaría dejar es que, en función de la correlación del genotipo con el fenotipo, ¿no? Los tipos de delección suele haber quizás mayor discapacidad y mayores autorrascados, pero tienen, digamos, a nivel de trastornos de salud mental, son mucho menos frecuentes. Sin embargo, en la disomía, digamos, el coeficiente intelectual suele ser mejor, sobre todo el verbal, y sin embargo los trastornos psiquiátricos a veces son un poco más frecuentes, ¿no? En la disomía uniparental lo más frecuente son los trastornos afectivos, como puede ser con síntomas psicóticos, y en la delección predomina más el trastorno obsesivo compulsivo y los autorrascados, ¿vale? Cada caso hay que valorarlo de manera individual. Hay que potenciar el abordaje psicoterapéutico y el trabajo, digamos, en su ambiente natural, para coger aquellos puntos fuertes y potenciarlos. Los tratamientos farmacológicos, no existe un tratamiento de elección, cada caso se valora individualmente y hay que monitorizar los efectos adversos y tener mucho feedback con la familia para ver la respuesta.